¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Es un gusto saludarlos y claro está manifestarles que estamos en una edición extraordinaria. El día de mañana, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, el día de hoy que estás viendo fundamentalmente este video, estamos feriados, ¿no es cierto? Sin embargo, este video se comparte con la finalidad de hacer pues una especie de retroalimentación, de repaso de lo que ya hemos visto o de lo que ya hemos trabajado durante estas 2 semanas que han durado esta unidad número 8. Hay algo muy importante que queríamos de alguna u otra manera mencionar, ¿no? Yo no pensé, en todo caso, que iba a haber esta semana retroalimentación. Entonces, erróneamente en el video anterior te mencioné y te dije, bueno chicos, estaríamos viendo en la siguiente clase. Bueno, en realidad no, simplemente era compartirte en todo caso, ¿no? Compartirte en todo caso, pues, esta semana de retroalimentación, entonces no sabía, no tenía entendido que esta semana era una semana de retroalimentación y que tenemos 2 semanas de exámenes. Pero bueno, ¿no? Todo se va organizando y de todas maneras este video va a ser muy importante para que ustedes puedan, en todo caso, reconocer, delimitar, manifestar y, en todo caso, fundamentar los procesos evidentes e importantes que constituyen estos dos temas que ya hemos trabajado. ¿Correcto? Así que ya saben que esta retroalimentación está dirigida para ustedes, chicos de tercer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Vamos a iniciar fundamentalmente con la poesía visto desde la península ibérica, ¿no? La poesía hecha en el territorio español, pero la poesía fundamentalmente contemporánea, ¿no? La poesía hecha fundamentalmente por la generación del 27 y también, digamos, la poesía que resuena en la voz y desde la pluma de Federico García Lorca, ¿no? Eso es lo primero que vamos a establecer, es lo primero que vamos a trabajar el día de hoy, solamente para recordar, ¿no? Solamente para recordar lo que vimos en ese momento. No, hay que recordar que cuando hablamos de Federico García Lorca, estamos hablando de un poeta, ¿no? Muy distinto y muy diferente al resto de poetas de su generación, ¿no? Fundamentalmente porque García Lorca trata de establecer un vínculo folclórico con, digamos, la condición, con la visión del gitano, aunque él detestaba fundamentalmente que lo compararan pues con la gitanería o que solamente lo relacionaran con la gitanería. Entonces, bueno, eso de todas maneras con el tiempo va a ir cambiando y claro está que la poesía de Lorca también va a cambiar porque fundamentalmente en el año 34, si mal no me equivoco, viaja a Estados Unidos y va a generar otro tipo de poesía, una poesía de vanguardia, ¿no? Gracias a este gran poemario denominado pues Poeta en Nueva York. Pero vamos a vincular entonces, y no podemos dejar de hablar de Federico García Lorca si es que no establecemos pues a qué generación pertenece, ¿no? Una generación bastante amplia, porque no solamente es una generación literaria, sino también es una generación artística, ¿no? En donde vamos a encontrar cineastas, en donde vamos a encontrar escultores, pintores, dramaturgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay que reconocer las características, afinidades y temas comunes de la generación del 27, eso va a ser muy importante, y vamos a destacar pues la figura de Federico García Lorca y la importancia de su estilo poético. Un estilo diferente a pesar de que se le involucra primero con el folclore y posteriormente se va a involucrar con una poesía de vanguardia, que va a decantar, ¿no es cierto?, fundamentalmente cuando éste viaja a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué se le denomina a la generación a la cual pertenece Federico García Lorca generación del 27? Hay que recordar que en el año de 1925 va a surgir un grupo de escritores,
fundamentalmente poetas a los que se les va a conocer con el nombre de generación o grupo del 27. También se les va a llamar como generación de la amistad. Ahora, ¿por qué se le llama o se le conoce con el concepto de generación? Fundamentalmente porque este grupo de escritores va a compartir ciertas afinidades, van a compartir ciertas condiciones, además van a compartir un espacio académico y también un espacio amical, ¿no es cierto? Además, porque en el año, ¿no es cierto? En el año de 1927, en el Ateneo de Sevilla se van a conmemorar los 300 años del fallecimiento de don Luis de Góngora y Argote. Se dice que se dice que desde Pedro Salinas hasta la imagen, me parece, de Luis Cernuda, ¿no es cierto? Hay una diferencia de más o menos 11 años, ¿no? Todos por ahí equidistan en las mismas edades, así que también por eso el término generación, ¿no es cierto? Entre los integrantes de esta mencionada generación del 27, vamos a encontrar a Jorge Guillén, a Rafael Alberti, a Pedro Salinas, a Damaso Alonso, a Gerardo Diego, a Luis Cernuda, a Vicente Alexandre, a Manuel Alto Larrigue, a Emilio Prados y a Federico García Lorca. ¿Correcto? Este último, ¿por qué va a tener una resonancia, no? Fundamentalmente porque este va a ser asesinado por el gobierno franquista, ¿no? En el año fundamentalmente 36, ¿no? Por ahí lo menciono para que no se olvide. Ahora, te decía, ¿cuál es el contexto histórico por el cual aparece esta generación del 27? La fecha que se toma como referencia para identificar al grupo del 27 se corresponde con el momento culminante de su actividad conjunta. Claro, el momento culminante, o sea, ya en la última etapa, estos poetas y escritores y artistas en general se van a desvincular. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera no solamente está la conmemoración de don Luis de Góngora y Argote, muchos se pueden sorprender, sobre todo porque si uno considera la poesía de Góngora y Argote, va a considerar pues una poesía que en su momento no fue entendida, fue una poesía determinada o delimitada por los elementos barrocos. Sin embargo, tienen que pasar 300 años para que la poesía de don Luis de Góngora sea muy valorada y muy considerada, ¿cierto? Entonces, claro que estos poetas, antes de dividirse, ¿no es cierto? Cada quien va a tomar su camino, ¿no? Van a conmemorar, pues, los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora en el año de 1927. Ahora, hay una explicación fundamental del por qué se separan, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero por eso el término generación del 27, ¿no? Rafael Alberti, Gerardo Diego, Hinojosa, Bergamín, ¿no es cierto? Guillén, Alexandre, Emilio Prados, Alto Larríguez, Cernuda, Damaso Alonso, Manuel Villa y Federico García Lorca. Ahora, los poetas de la generación del 27, chicos, van a tomar dos caminos. Dos caminos no necesariamente iguales, ¿no? Dos caminos no necesariamente contundentes, pero van a tomar dos caminos también considerados como tal vez dos estilos de vida. En este caso, por ejemplo, ¿no? Señalarlo de esta manera, en este caso, podemos en todo caso evidenciar, ¿no? Evidenciar que hay poetas de esta generación, ¿no es cierto? Del 27, ¿no? Se van a, digamos, se van a enrolar al Ejército de Liberación Española, ejército que buscaba luchar contra la dictadura, fundamentalmente de Francisco Franco y otros que van a ser exiliados del país por este gobierno franquista. Casos como, por ejemplo, Emilio Prados o Manuel Alto Larrigue van a ser casos muy particulares, sobre todo muy particulares porque lo que podemos decir en este caso no es que ellos van a tomar las armas para luchar por la liberación española, ¿no?
Y escritores como Pedro Salinas, por ejemplo, o Nicolás Guillén van a abandonar el país para hacer sus carreras, por ejemplo, intelectuales en países que los reciben y que les brindan un asilo, en cuestiones como Cuba, ¿no es cierto? O también podemos determinar Estados Unidos, ¿no? Van a ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Importantes dentro de este proceso. Entonces, hay que señalar eso como un elemento importante también, ¿no? Ahora, un evento que también divide al grupo, ¿no es cierto?, es la muerte de Federico García Lorca, asesinado precisamente en el año 36, año en el que Federico García Lorca es asesinado y sepultado en una fosa común por el gobierno franquista, ya que Federico García Lorca era un escritor que siempre atacaba a través o por medio de sus escritos a ese gobierno dictatorial, ¿no? Claro está que van a tomar represalias contra él y lo van a asesinar. Lo curioso es que Federico García Lorca va a fallecer en el 36, precisamente en el año que detona la Guerra Civil Española, pero antes ya se habían producido elementos dictatoriales, ¿no? Como la dictadura de Primo de Rivera y otros eventos más, ¿no? Eh, pero Federico García Lorca es sepultado en una fosa común y hasta la actualidad no se sabe en dónde está sepultado Federico García Lorca, ¿no? Un evento que no es menor, ¿no? Considerando la importancia de este gran escritor, ¿no? También se le denominó generación de la amistad, ustedes dirán, pero ¿por qué no? Porque se considera que esta generación del 27 se unía o se relacionaba fundamentalmente por eso, porque eran amigos, ¿no? Se refleja una amistad intensa que se reflejaba fundamentalmente por cartas, por participación en proyectos comunes o por la convivencia prolongada también, ¿no? Hay que recordar que en ese tiempo pues no existía la tecnología que hay ahora, ¿no? Y muchos escritores ni siquiera se conocían, digamos, en vivo y en directo, ¿no? Básicamente sus relaciones se establecían de manera epistolar, pues, ¿no? Hasta que en algún momento ya se relacionaban. Por ejemplo, un espacio en donde se va a forjar la amistad va a ser la residencia de estudiantes de Madrid. Otro espacio donde se va a relacionar esta cuestión de la amistad va a ser en la Guerra Civil Española. ¿No es cierto? Precisamente en ese año detona la Guerra Civil Española y eso va a hacer que esta guerra civil sea un motivo muy poderoso para la gestación o creación de ciertos poemas, ¿no? En conmemoración, claro está, o mejor dicho, como una especie de reclamo ante una situación tan compleja, ¿no? Es más, no solamente los españoles van a luchar, en todo caso, en la Guerra Civil Española, sino también van a venir escritores y artistas de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, Ernest Hemingway también, ¿no es cierto?, va a participar. ¿Por qué no decirlo, no? César Vallejo también, ¿no? Pablo Neruda, poeta chileno también. Entonces sí, era algo muy común en los escritores, ¿no es cierto?, conocer, ¿no?, las consecuencias de una dictadura europea, ¿no?, como fue la dictadura de Francisco Franco. Fuertes lazos de amistad e intereses culturales y artísticos comunes, ¿no?, de esta generación del 27. Edades aproximadas. Entre el mayor, que es Pedro Salinas, y el menor, Luis Cernuda, solo hay 11 años de diferencia, como te explicaba. Todos empezaron a publicar en torno a los años 20. Todos los autores del 27 procedían de la alta burguesía y la mayoría se encontraron en la conocida residencia de estudiantes, ¿no?, de Madrid. Semejante formación intelectual, ¿no es cierto? Y hay afinidades estéticas y también ideológicas, ¿no?, si lo queremos llamar de esta manera. Aquí, por ejemplo, en la foto encontramos a Salvador Dalí, ¿no es cierto?, a Pepín Bello, a Federico García Lorca, a Emilio Prados y a Luis Buñuel, ¿no es cierto? Estos en la residencia de Madrid, ¿no? Ideología y posición política. Hay que aceptar que muchos de los escritores de la generación del 27 tenían una concepción izquierdista, pero eso no demeritaba el análisis integral de la sociedad de España, una sociedad que para formar o forjar nuevamente una intelectualidad y una identidad, ¿no es cierto?, requiere de un gobierno dictatorial, ¿no? Un gobierno que
de alguna u otra manera restringía las libertades, por eso muchos de estos escritores tuvieron que abandonar España, ¿no es cierto? Vivieron momentos muy difíciles en la historia de España, como la Guerra Civil del 36. La mayoría defendió de forma activa la República y lucharon en el bando republicano. Casi todos se vieron obligados al exilio tras la finalización en la guerra en 1939. Lorca murió asesinado el mismo año en que se inició la contienda, ¿no? Por ejemplo, para muestra un botón, mira, Rafael Alberti, José Bergamín y Manuel Alto Larregui durante la Guerra Civil Española. Acá podemos verlos a ellos con los uniformes militares y con los fusiles en la mano, ¿no? Y claro, la otra actividad de ellos es Lorca, ¿no es cierto?, en este homenaje que, digamos, le hace Rafael Alberti cuando este regresó de la Unión Soviética. Muchos de ellos pudieron viajar a Rusia, ¿no es cierto?, y otros a Estados Unidos, como el caso de Federico García Lorca, primero para ampliar su visión de la poesía, pero también por convicciones propias, ¿no? Sobre todo por sus convicciones políticas. ¿Ah? Entonces, ahí está. Claro que el máximo exponente de esta generación del 27 va a ser Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca, que va a nacer en Fuente Vaqueros, en Granada, en 1898, ¿no es cierto? Allí entró en contacto con el folclore andaluz, que más tarde sería la fuente de parte de su obra. Como te decía, él renegaba mucho cuando lo comparaban, ¿no es cierto?, con un poeta que registraba fundamentalmente el folclore gitano. Era algo muy arraigado en su poesía. Sin embargo, él consideraba que la gitanería era un tema más dentro de su vasta poesía, ¿no? Y eso lo va a demostrar cuando publica Poeta en Nueva York, ¿no? Si hablamos de Federico García Lorca desde su etapa poética con Romancero Gitano, estamos hablando de un poeta más bien próximo o cercano a la poesía modernista. Pero si hablamos de Poeta en Nueva York, estamos hablando de otra, digamos, otra vertiente de su poesía, una vertiente fundamentalmente vanguardista, ¿no? Va a estudiar Derecho y Filosofía y Letras, a la vez que se va a dedicar al dibujo y a la música. Algo muy interesante con esto porque Federico García Lorca se abocó a la poesía, pero también fue reconocido como dramaturgo. Y lógicamente que se va a dedicar al dibujo porque va a ser influenciado por su amigo Salvador Dalí, ¿no? Había un pacto entre los dos, ¿no? Hasta mucho antes de estudiar en la residencia de estudiantes en Madrid, que Lorca iba a instruirlo, o mejor dicho, iba a darle algunas clases de poesía, mientras que Dalí le daba clases a Lorca de dibujo y pintura, ¿no? La música era algo muy impregnado en él. La música que va a ser parte también fundamental de sus obras teatrales, ¿no? En 1919 vivió en Madrid, desde donde viajó a Nueva York. A su regreso a Estados Unidos se dedicó más al teatro que a la poesía, ¿ves? Lorca murió asesinado en Granada en 1936 en los primeros días de la Guerra Civil Española. ¿Correcto? Eso pasó con Federico García Lorca. Una actitud renovadora, ¿no? Desde la poesía. Lorca es uno de los exponentes más claros de una actitud renovadora que compartió con otros miembros de su generación. Esta actitud se manifiesta tanto en su poesía como en su obra dramática. En sus primeras obras, Lorca hace el símbolo y la metáfora el eje de su poesía. Pero esa actitud vanguardista que refuerza tras su viaje a Nueva York se combina con el folclore andaluz, que le da temas y formas tradicionales para su poesía. Esta fusión entre tradición y modernidad es uno de los aspectos más característicos de su obra, ¿no? Más característicos de su obra, eso sí. Ahora, Lorca como poeta. La obra poética de Lorca se puede dividir en dos etapas, separadas por su viaje a Nueva York en 1929. La primera etapa se caracteriza por su vinculación con lo popular y más específicamente con lo andaluz. Las obras pertenecientes a estas son las siguientes: libro de poemas, primeras canciones, poemas del cante jondo y romancero gitano. Este último sería pues el más resaltante o importante. Y la segunda etapa, que incorpora elementos del surrealismo y sus creencias poéticas,
Entonces hacen de la poesía de Lorca una poesía vanguardista. Máximo poema dentro de esta segunda etapa, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, 6 poemas galenos y Diván de Tamarit. ¿No? Ahí está. Ahora, claro está que el poema, ¿no es cierto?, por el que más se le recuerda, o el poemario por el que más se le recuerda, es Romancero Gitano. Aquí vamos a manifestar que Romancero Gitano es un poemario escrito en romances, ¿no? Por eso el término romancero. Total de poemas 15, rima asonante, hay una musicalidad esencial, uso de enumeraciones, desarrolló la anécdota, elementos populares, elementos del mundo gitano, uso de símbolos, ¿no? Elementos dramáticos, los temas, la violencia, la fatalidad, la muerte también. Eso. Por ejemplo, en este poema, como te decía en el romance de la Luna Luna, vemos como una inocente criatura persigue la imagen de la luna proyectada en un pozo y se cae. Y claro, es un niño gitano y los gitanos, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, cuando van a buscar al niño, lo van a encontrar ahogado, ¿no? Y ellos van a, de alguna u otra manera, a utilizar la música como un medio de imprecación y también como en todo caso, de exposición emocional, ¿no es cierto? Van a utilizar a la música como un medio de imprecación, pero también como un medio de duelo, en todo caso, ¿no? La luna vino a la fragua con su colisión de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la sumaya y como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. ¿No? Ahí está. ¿Correcto? Y preciosa y el aire, ¿no? Su luna de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde mal bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde vienen los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, déjame que levante tu vestido para verte. Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. Cantan las flautas de Umbría y el isogón de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa. Míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene. Más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, 3 carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de jengibre que preciosa no se bebe.
Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. ¿No? Ahí está. Correcto, esa es la primera parte de esta retroalimentación, pero falta el otro tema que pudimos observar o pudimos ver durante las clases, que es fundamentalmente la poesía en Estados Unidos. Yo te decía que más se recuerda a Edgar Allan Poe, el representante de la poesía norteamericana, fundamentalmente por su poema El Cuervo. Más se le recuerda por sus cuentos de terror o sus cuentos policiales. De hecho, Edgar Allan Poe es denominado el padre de la novela policial, ¿cierto? Ya te había mencionado. Pero eso no demerita, pues, a que sea, digamos, un poeta con un estilo bastante cuidado, ¿no? Si lo queremos llamar de esta manera. Entonces, para poder establecer la poesía de Edgar Allan Poe, hay que analizar el contexto, los temas y los estilos dentro del romanticismo en Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer en este caso, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer en este caso es contextualizar, ¿no? Contextualizar en todo caso, ¿no? Contextualizar en todo caso el estilo poético, ¿no? El estilo poético de Edgar Allan Poe, ¿no? Digamos, el movimiento al cual pertenece. Al romanticismo sí, pero el romanticismo gótico, o también considerado como el romanticismo oscuro, si lo queremos llamar de esta manera. Entonces, por aquí hay que mencionarlo, ¿no? Por aquí hay que mencionarlo. También vamos a hablar fundamentalmente de la importancia de Edgar Allan Poe dentro de las letras universales. Esto es muy importante porque lo que podemos analizar en todo caso dentro de esta propuesta es que Edgar Allan Poe no es un escritor, en todo caso, independiente o que no siga una tradición, pero sí gesta nuevas formas o nuevas maneras de hacer, en todo caso, narrativa. Y también, ¿por qué no decirlo, no? Literatura, ¿no es cierto? Eso también va a ser muy importante por ahí establecerlo y recordar, ¿correcto? Así que ya está. Muy bien, entonces, hay que recordar que el romanticismo no parte de Estados Unidos, el romanticismo parte fundamentalmente de Alemania y del Reino Unido. En Alemania se va a perseguir la corriente Sturm und Drang, también denominada tormenta impulso o tormenta y pasión. Y en el Reino Unido se va a llamar laquismo, fundamentalmente porque en el Reino Unido se van a gestar o crear, digamos, una narrativa que es muy próxima, muy cercana al Támesis, ¿no? A los lagos. A finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos y a los impulsos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasista basada en un conjunto de reglas estereotipadas, ¿cierto? Estereotipadas, si lo queremos decir de esta manera. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Llegó a Norteamérica hacia 1820, llega de manera tardía, si lo queremos decir de esta manera. Las ideas románticas giraban en torno de la dimensión espiritual y estética de la naturaleza y subrayan la importancia del arte como expresión del yo, tanto para el individuo como para la sociedad. ¿Correcto? Características del romanticismo latinoamericano. Se pretende una independencia no solo en lo que respecta al tema, sino también en la ley. Ingresan al paisaje americano alentados por el interés en el color local. Quedan fascinados por el paisaje y el primitivismo de sus habitantes. Enmarcan las costumbres peculiares de una determinada región. Abundante literatura idealista, ajena al planteamiento del problema social. Trata de describir los problemas americanos. Proliferación de americanismos, regionalismos, galicismos y neologismos. Se inician las críticas y la historia de las literaturas nacionales y se consolida la poesía popular. ¿Correcto? Ahí está. Etapas o tipos del romanticismo que surge en América Latina, ¿no es cierto? O mejor dicho, que surge en Estados Unidos.
Romanticismo puritano. La eclosión literaria de mediados del siglo tienen en su centro en Boston, ¿no? Alrededor del trascendentalismo de Emerson, quien va a influenciar al romanticismo europeo, o quien se va a influenciar en todo caso el romanticismo europeo, y de las doctrinas orientales animadas al individuo a alcanzar la divinidad a través de la naturaleza. Ahí está. El dogma central del puritanismo era la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos. Es una facción del protestantismo calvinista. Luego encontramos al romanticismo oscuro. Es un subgénero literario estadounidense surgido en el siglo XIX a partir del movimiento filosófico denominado el trascendentalismo. Las obras de este subgénero se vieron muy influenciadas por el trascendentalismo, aunque no comulgaban con algunas de sus ideas. Este es mucho menos optimista sobre la condición humana. La naturaleza y la divinidad adoptaron imágenes del mal antropomorfizados en formas de Satanás, demonios, fantasmas, hombres lobo y vampiros, ¿no? Aquí surge la imagen, pues, de Edgar Allan Poe. El trascendentalismo es una doctrina epistemológica que afirma que el valor del conocimiento depende tanto de su elemento sensible como del inteligible, ¿no es cierto? La novela gótica también aparece, muy popular en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Es conocida por su incorporación de elementos comunes del romanticismo oscuro. Las obras góticas aspiran comúnmente a inspirar terror a través de la incorporación de elementos macabros y sobrenaturales, ¿no? Son elementos comunes la oscuridad, los personajes perturbados, los vampiros, el misterio sombrío y el escepticismo sobre la condición humana, ¿no? Aquí vamos a encontrar a una de las escritoras importantes de la novela gótica o iniciadoras de la novela oscura, como es fundamentalmente Mary Shelley con su famosa novela Frankenstein, ¿no? Y claro está que dentro de esta perspectiva de la poesía en Estados Unidos o del elemento del romanticismo, vamos a encontrar a Edgar Allan Poe. Poe nació en Boston, en Estados Unidos, en 1809. Hijo de actores, que va a quedar huérfano a muy corta edad y va a ser adoptado por un rico comerciante, ¿no? Joseph Allan se va a llamar, ¿no? Con un tipo con el cual él va a tener muchos problemas, ¿no? Muchos inconvenientes. En 1827 se traslada a Boston y de allí a Baltimore, donde comenzó a escribir narraciones y a publicar en la prensa artículos de crítica literaria con los que alcanzó gran notoriedad. La muerte de su esposa lo afectó profundamente. Tanto lo va a afectar que en sus poemas va a citar a sus esposas muertas, ¿no? Una enfermedad muy común en ese tiempo era la tuberculosis o también la epilepsia, ¿no es cierto? Eso va a afectarlo profundamente, tanto así que si tenía problemas de alcohol, esos problemas se van a agudizar. Esos problemas de alcohol se van a agudizar. El 13 de octubre de 1849 va a ser hallado inconsciente en la puerta de una taberna en Baltimore y 4 días más tarde va a fallecer. Poeta, crítico y narrador de cuentos también, ¿no? Fundamentalmente es reconocido Edgar Allan Poe por ser cuentista, ¿no es cierto? Un libro de cuentos importante, Edgar Allan Poe va a hacer narraciones extraordinarias, ¿no? Y por eso va a ser uno de los fundadores del cuento moderno. En este libro de cuentos va a tener como prólogo, digamos, algunas perspectivas de Charles Baudelaire, ¿no? Uno de los representantes de la poesía de la poesía simbolista, ¿no? Francesa. Y además de ser acucioso crítico literario, escribió célebres poemas, entre ellos El Cuervo, ¿no? Pero su obra más reconocida es el de la narrativa. Ya hay que recordar eso. Claro, es conocido fundamentalmente como el padre de la novela policial, ¿no? Si lo queremos llamar de esta manera. ¿Cuáles son sus obras? Narraciones extraordinarias, ¿no es cierto? En donde vamos a encontrar cuentos conocidos como El Gato Negro, El Corazón delator, La Caída de la Casa Usher, Las Aventuras de Arthur Gordon Pym, Filosofía de la Composición, ¿no es cierto? Por aquí también. Y claro, ¿no?
vamos a encontrar en todo caso como uno de los poemas más trascendentales e importantes el Cuervo, ¿no? El Cuervo. Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedó a la puerta de mi cuarto, eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos, y ahora aquí en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar algún visitante a que a deshora mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. De hecho, el poema es más extenso, ¿no? Y acá habla de los recuerdos de su esposa fallecida, Leonora, ¿cierto? Y claro, ¿no? La idea del poema en todo caso es que fundamentalmente el cuervo menciona el término nunca más, ¿no es cierto? Siempre está parado en el dintel, ¿no es cierto? En donde tenía la imagen de Palas Atenea, ¿no? Que representa fundamentalmente o es la diosa de la sabiduría. Entonces, eso es lo que representa Edgar Allan Poe también en sus poemas, ¿no? Un hálito oscuro. Por eso es que podemos decir que el romanticismo en Estados Unidos parte de la influencia del realizado en Alemania, donde los sentimientos rebasan la razón. Las diferentes manifestaciones del romanticismo en Estados Unidos colindan con las diferentes temáticas que hacen eco en la realidad social del siglo XIX y la importancia de Edgar Allan Poe dentro del romanticismo hecho en Estados Unidos destaca no solo en la narrativa, sino también en la poesía. ¿Correcto? Eso va a ser muy importante establecer. ¿Correcto? Entonces, muchachos, ese ha sido el repaso para ustedes, chicos de tercer año. Repasen mucho las preguntas de su libro y también repasen, como no, los videos y este también, ¿no? Y también las preguntas que siempre se dejan en las fichas. Listo, chicos, se cuidan mucho, que tengan un buen día y ya nos estaríamos viendo entonces la próxima semana cuando sea el día de examen. No se olviden, algo muy importante que debes recordar, es que para el día del examen debes tener tus cuadernos al día ya de estas dos clases que hemos trabajado y el examen va a durar solamente 20 minutos, ¿no? No más. Aunque también es importante, se está pensando en colocar preguntas de RB, preguntas que ya hemos trabajado, así que no te preocupes que no te voy a sorprender con ninguna pregunta adicional. Solamente debes repasar lo que vimos, ¿te acuerdas en la retroalimentación anterior? Ya esos temas son los que voy a tomar en el examen de razonamiento verbal. ¿Correcto? Listo, chicos, cuídense mucho y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Chao, chao, nos vemos.